En todo ese escenario de incertidumbre y de caos, bueno, aparece Trump y patea el tablero. No solo China, que le pone los mismos aranceles, dice que va a ir a la guerra si es necesario. Y en eso sale ayer Federico Sturzenegger a celebrar que levantaron medidas anti-dumping. ¿Sos idiota o te pagan por ser idiota? Es un pelodo hijo de puta para mí. Hola a todos, todas y todes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Estoy como si me hubiese pasado un camión de la semana pasada esta y efectivamente pasó un cambio estructural en el mercado financiero internacional. Pasaron, sí, tuvimos fotos de Milei. Sí. Con ¿Qué? fotos de Milei en el exterior. Ah. Tuvimos... Hay una foto de Milei con Trump, con un Trump de papel. Sí, estaban los memes que le había subido de las imágenes con Argentina ubicado en África. Pero acá hay una pregunta que está sobrevolando, que le hizo Johnny Viale ayer, que es ¿dónde está el piloto? ¿No? En el medio de la crisis. Claro. Parece ser que el Javito está desaparecido, no pasa nada. Caputo también, igual Caputo uno no también sabe si alegrarse o no, porque la verdad que Caputo declarando te trae más problemas que soluciones. Yo me traje una remera muy acorde a la semana que estamos viviendo Así me siento. Así me siento, de hecho, cuando charlábamos de qué cosas traer al capítulo de hoy, es como que hay tanto, porque pasó mucho del martes pasado a así que vamos a tratar de ordenar un poco la información y también las perspectivas de cara para adelante. No sé si te pasó a vos, a mí hubo gente medio desesperada que me escribió y también es como todo está pasando en el mercado financiero internacional. Parece una información muy abstracta para la cotidianeidad de cada uno de nosotros y nosotras. Sí, totalmente. Están pasando muchas cosas al mismo tiempo. Ya gente, obviamente, que pregunta por el dólar. A mí me pasó amigos muy mileístas que la semana pasada me decían, ¿por dónde me conviene comprar dólares? Sí. Que venían militando invertir en pesos desde hace bastante. Y escribiéndome, me conviene comprar dólares acá o allá, que me sorprendió ese cambio de tendencia. Pero ¿Y vos antes qué les dijiste? Que compren dólares porque se les contraviene. ¿Cómo le voy a decir otra cosa? Yo los hubiese delirado un poco, perdón. Soy peor persona. Obvio. No, yo le dije, obvio. Primero le dije compra dólares antes que nada. Y después le dije eso, ¿no? Obviamente le saqué captura, lo subí al grupo y dije, miren quién está saltando del barco. Al grupo de mis amigos, todos mis amigos se le cagaron de risa y seguimos. Pero obviamente lo deliré, sí, públicamente. Pero... a eso se le sumó la cuestión de los aranceles de Trump, claro, la reciprocidad, un montón de problemas que le vienen sumando leña al fuego a un problema de base que ya venimos acá discutiendo hace un montón, pero que se profundiza mucho con esta nueva situación internacional en la cual el gobierno parece no tener salida. Totalmente. De hecho, si alguien no estuvo viendo Decimos Cosas, lo cual tiene que ponerse al día, chiquillos, ya viendo los títulos sabemos que veníamos de una Argentina con mucha volatilidad. Con mucha volatilidad porque había un acuerdo con el fondo que no se terminaba de conocer, con mucha volatilidad porque había, por las declaraciones de Caputo, un cambio en el régimen cambiario, un cambio en la política monetaria, un cambio en qué va a pasar con el dólar en nuestro país, previo a las elecciones. Y de incertidumbre y de caos, bueno, aparece Trump y patea el tablero de una guerra de aranceles que por ahora estamos viendo las reacciones financieras, pero que va a tener reacciones comerciales y que va a tener reacción en cómo entendemos la globalización del capitalismo hoy en día. Nada más y nada menos. ¿Querés empezar por ahí? ¿Ir de lo internacional a lo nacional o al revés? Yo escuché El Mundo Feliz y me gustó ese análisis que hicieron como ubicando un poco en el mapa también la Argentina, pero que hay que entender justamente la profundidad del fenómeno que estamos viendo. Claro. Sí, me parece que está bien. Sí, tampoco es para hacer un análisis súper geopolítico y muy desarrollado, pero sí hay que entender lo que está cambiando, que afecta directamente el plan económico de Milei y toda su perspectiva de la economía, ¿no? Porque lo que Trump anuncia no son solo los aranceles, decir, este anuncio del jueves pasado fue, miércoles. Miércoles a la noche. Era el feriado de acá por Malvinas, allá el tipo sale con una gigantografía espectacular y muestra toda una cantidad de aranceles recíprocos que él ya venía desde la campaña electoral diciendo que iba a aplicar, que son básicamente impuestos a las importaciones, o sea, las cosas que compra Estados Unidos del resto del mundo, para tratar de solucionar dos problemas, parecerían ser, que es por un lado que gasten menos dólares de los que entran, o sea, comprar menos cosas y vender más, sería el objetivo de Trump para no perder tantos dólares en la balanza comercial, por eso la suba de aranceles y también para tratar de recuperar fábricas para Estados Unidos y generar mejor empleo y generar mayor riqueza hacia dentro de las fronteras de Estados Unidos y veremos si sus satélites, todo eso está en negociación, ¿no? Total. Y eso choqueó a todo el mundo en masa.
Está en negociación, pero a la vez está vigente. Yo como para que dimensionemos un poco la profundidad, porque creo que es tal el pateo del tablero que nos cuesta un poco entender qué es lo que está pasando, sobre todo a nuestra generación que nunca vivió algo así. Fue el día que Trump hace este anuncio, es el día en que un presidente aumenta los impuestos de manera más fuerte de un día para el otro. O sea, nunca pasó que hubo un aumento de impuestos de tal magnitud de un día para el otro porque un presidente lo define. Y Estados Unidos se vuelve efectivamente el país con la tasa arancelaria más cara. O sea, el país donde la importación se vuelve más cara y obviamente que es una importación que, como hizo esa fórmula donde la alícuota es una alícuota base del 10%, que es la que nos tocó a nosotros, porque efectivamente no tenemos una relación deficitaria, no le vendemos más a Estados Unidos de lo que le compramos, y sí, China, Asia y la Unión Europea, él directamente hizo algo muy, muy bizarro, que es decir, bueno, yo calculo según el déficit que tengo con vos y te pongo un arancel para justamente tratar de evitar tener ese déficit. No hay ninguna diferenciación por tipo de producto, no hay ninguna diferenciación sobre si es un bien terminado o si es un insumo para la producción de otro producto en Estados Unidos. Entonces, digo, hacerlo así a la mansalva hace que justamente la proyección sea de mínima, una inflación muy grande en Estados Unidos, que van a tener que pagar ese aumento de aranceles, y además una recesión, porque justamente ante el aumento de los precios y la dificultad de importar esos insumos necesarios para su producción o de bienes finales que ya están acostumbrados a consumir, bueno, obviamente que las expectativas de crecimiento económico para Estados Unidos caen, pero también para todo el mundo, que de repente va a tener un lugar menos donde ubicar esos productos. No, sí, totalmente. El cambio es completo, ¿no? Sí. El cambio es completo porque muchos decían esta semana que lo que viene a hacer Trump es poner fin a la globalización, ¿no? Fin al comercio internacional, algo que nosotros dijimos que se había terminado el año pasado, acá en un programa que hizo Fer. Fer adelantó esto, dijo que ya se había terminado la globalización, que ya se había terminado el libre cambio, y que Trump era más un síntoma que el tipo que venía a poner fin al libre cambio a nivel internacional. Sino que lo que hace Trump es patear el tablero porque está en una situación fea frente al mundo, que es el de ser el líder de la potencia en decadencia, del imperio declinante frente al ascenso de China, que lo está superando en casi todos los aspectos, salvo algunos muy pocos. Entonces, frente a esa situación, Trump patea completamente el tablero. No es una medida por las cuestiones técnicas, como vos decías, es una medida que parece hecha de un día para el otro, ¿no? Para tratar no de hacer un cambio estructural, que la estructura quede como está ahora, por estos aranceles que vos decías, por la alícuota de los aranceles, sino que está pensado con un cambio estructural a futuro a partir de negociaciones y de un reordenamiento completo de todo el comercio internacional, financiero, es decir, cambiar por completo el orden geopolítico que vivimos ahora, pero el orden de acumulación. O sea, ya no hay más neoliberalismo, ya no hay más libre cambio, no hay más globalización, no sabemos hacia dónde vamos, pero evidentemente vamos a otro lado en donde Estados Unidos busca proteger sus intereses como nación, como potencia, y dejar de interesarse con que Estados Unidos esté en todo el mundo tratando de garantizar la libertad y el libre comercio, etcétera. Y eso es lo que lo impulsa a Trump a patear el tablero de esta forma, ¿no? Esa es la razón que hay detrás de esto, que es la de tratar de comandar un imperio en decadencia. Total, y ahí hay dos cuestiones, ¿no? Por un lado, cómo esto muestra una debilidad de Estados Unidos, que es esa balanza comercial deficitaria sistemática con un montón de países, sobre todo de Asia, pero también de la Unión Europea, donde efectivamente se marca o queda más explícitamente que es un país que depende efectivamente de los bienes y de la producción de otros países. Y hacer este recorte o este intento de cerrar o fortalecer las fronteras, que no es solo la parte comercial, porque también Trump viene con una agenda anti-inmigrantes, digo, tiene una agenda de fortalecer las barreras de Estados Unidos, y ahí marca, si se quiere, esa debilidad donde la gran potencia de Occidente dice, bueno, yo me bajo de este juego, me cierro yo, trato de protegerme a mí, y bye. Y después, por el otro lado, que es Trump, que es un negociador, un empresario que tenía el The Apprentice, o sea, viene de un reality show donde el chabón despedía gente y tenía tácticas de negociación muy horribles. Entonces también está esa incertidumbre en relación a, bueno, ¿está haciendo esto efectivamente o patea el tablero para después negociar? Y en realidad esta no es la forma final, digamos, del proyecto que tiene Donald Trump. Y ahí a mí lo que me pasa es como, bueno, por ahí efectivamente son las dos cosas a la vez, pero lo que está claro es que no vamos a volver a la situación
anuncio de Donald Trump, porque ya está todo pateado, porque la relación con China está cada vez más tirante y porque más allá de la negociación entre los países, los aranceles van a subir y la intención de relocalización productiva, o sea, la intención de que las empresas de Estados Unidos tipo Nike, dejen de producir en el sudeste asiático con sueldo del sudeste asiático y después lo traigan a Estados Unidos y lo comercialicen, bueno, es una realidad. Sí, totalmente. Esto es fascinante lo que está pasando. A mí me emociona mucho. Ay, no sé cómo hacer. Yo estoy tipo estresadísima. Me preparé toda la vida para este momento, diría Carlos Maslatón. Bueno, bien. Me fascinó escuchar ayer, por ejemplo, a Álvarez Agis con Ale Berkovich, en donde Álvarez Agis habla 20 minutos y en los 20 minutos dice no puedo entender lo que está pasando. Y no. Porque los libros con los cuales estudiamos para estudiar la carrera de economía, las maestrías o lo que sea, nos enseñaron a pensar en un mundo globalizado, con las fronteras abiertas, por qué se le convenía a Estados Unidos. Y Álvarez Agis trata de poner 3 ejemplos y tratar de explicar las consecuencias de esto con 3 modelitos macro, cuando acá lo que está en juego es mucho más que modelitos macroeconómicos, sino cuáles son las relaciones de fuerza de las principales potencias internacionales. Esto es un juego político e incluso de guerra, ¿no? Entonces, después la macroeconomía se va a tener que adaptar a eso, no al revés, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo. Como vos decías, un cambio estructural del cual no hay vuelta atrás. Y el problema, para mí el principal, viviendo en Argentina, es que Milei no comprende esto. Claro. Caputo menos, sino que ellos están... piensan en un mundo abierto, globalizado, etcétera, y mientras esto está pasando, porque acá el mayor problema no es que Trump se haya cerrado, porque esto lo sabíamos desde el año pasado, antes incluso, en la primera presidencia de Trump ya lo había insinuado. Sí. Sino que el resto de los países están reaccionando con la misma sintonía, ¿no? Desde no solo China, que le pone los mismos aranceles, dice que va a ir a la guerra si es necesario, sino también Japón, Corea, la Unión Europea. Más allá de las negociaciones en el medio, las bolsas se destruyen, porque no es Trump el único que mueve, sino que todo el mundo mueve hacia un escenario de mayor conflicto, mayor disrupción comercial, industrial y financiera en todo el mundo, lo cual profundiza esta tendencia de que nada va a ser igual que antes, todo está cambiando, están cambiando las relaciones internacionales y Argentina, con Milei a la cabeza, sigue caminando como si estuviésemos en los 90, ¿no? Yo adhiero, de hecho lo entrevistamos a Gis el viernes y decía, es el final de la globalización, no sabía que Fer lo había dicho antes. Sí, obvio. Un montón de analistas venían viendo esto, pero efectivamente es un día donde se le puede poner una fecha, ¿no? Como, bueno, la globalización como la conocíamos, sobre todo de los 70 para acá, que es el gran momento donde la industria y la industria yanqui, como la potencia hegemónica occidental, empieza a relocalizar sus fábricas en todo el mundo, en todo el globo, y sobre todo un ensamble productivo donde mismo en Norteamérica, bueno, las cosas de mano de obra barata las hacía México, después se ensamblaban otras cosas en Canadá, y la parte de Estados Unidos tenía que ver con el diseño y con ciertas líneas de producción mucho más creativas, si se quiere, y no de mano de obra intensiva. Bueno, ese mundo que cumple más de 50 años y que es el mundo que conocimos desde los 70 para acá, bueno, ese mundo se termina en un intento de Trump de, bueno, que Estados Unidos vuelva, no sé si hacer la hegemonía occidental, porque no vas a volver a hacer la hegemonía occidental, pero tratar de mantener un peso relativo en un mundo que es distinto, en un mundo que es más multipolar, en un mundo donde ya no va a haber una potencia, y eso también es un cambio de paradigma para nosotros en este capitalismo, porque estamos acostumbrados a que haya una potencia. Era dentro del capitalismo moderno, bueno, era Inglaterra, Segunda Guerra Mundial, pierde su poder relativo y pasa a ser Estados Unidos, a.k.a. su colonia. Entonces, como bueno, ese mundo donde manda uno, que es el que tiene el poder militar más grande, que es el que define las reglas del juego, las reglas en términos de la Organización Mundial del Comercio, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, bueno, empieza a desgastarse y empieza a perder sus fundamentos. Entonces es tan disruptivo esto que un poco nos cuesta, o por lo menos a mí me cuesta, imaginarme cómo funciona efectivamente ese mundo multipolar, por más que las tendencias ya estaban marcadas. No, porque todavía no sabemos, ¿no? Está claro. Nadie sabe hacia dónde vamos, nadie sabe cómo se va a llamar la próxima etapa, ¿no? Así como vimos en el neoliberalismo, antes el keynesianismo, antes el primer liberalismo de entreguerra, y así hubo distintos periodos, también con distintos patrones de acumulación de cómo funciona el capitalismo internacional, con las monedas que también funcionaron de forma distinta. Todo eso está por verse, estamos como en ese interregno, en el tiempo liminal de Linera, donde no se sabe a dónde vamos, sabemos dónde venimos, pero no sabemos hacia dónde estamos encarando, porque donde esto no termina de morir, y claro, lo nuevo no termina de nacer. Totalmente, claro. Entonces hay un montón de cuestiones que se dan al mismo tiempo que hacen que sea hacia adelante todo muy incierto, pero lo que sí está claro es que el anterior está muerto, ¿no? Entonces lo que vaya a salir, bueno, ahora eso está en disputa. Ahora, el problema
creo yo, es tratar de analizar hacia dónde va esto ¿no? de acá en adelante, o por lo menos cómo intenta defenderse, no sé, el resto de los países frente a este repliegue estratégico de Estados Unidos. Como vos decías, acá Estados Unidos se repliega sobre su propio hemisferio, ¿no? Porque parece que va a abarcar más lo que es la zona de Canadá, México, Groenlandia y toda América del Sur. Parece que hay otra vuelta, un repliegue táctico, tal vez para después proceder de forma más grande, pero no hay vuelta atrás en los términos en que muchas veces lo ven los economistas, de decir, bueno, por ahí esto es para negociar, claro, un menor gasto de Estados Unidos para recomponer sus cuentas fiscales que están rotas, ¿no? El gasto de los intereses de la deuda de Estados Unidos es el principal gasto, es más, gasta más en intereses de la deuda que en su gasto militar. Es tan grande el desequilibrio ahí que lleva a potenciales disrupciones de acá a futuro que puedan llevar a que, si el rojo de Estados Unidos, comercial y fiscal, se mantiene con los años, bueno, va a haber un momento en el cual nadie le va a querer seguir prestando plata a Estados Unidos. Antes que llegue el momento, pateamos el tablero, ¿no? Claro. Que sería esa forma de tratar de recortar el rojo comercial. Y lo mismo pasa en este sentido de la innovación, de la creación de riqueza y de valor, que se fue de Estados Unidos para el resto del mundo. Como decía J.D. Vance, el vicepresidente de Trump, nosotros defendimos la globalización hasta que nos sirvió. Ahora ya no nos sirve más. ¿Por qué? Porque deslocalizamos las fábricas porque había mano de obra más barata en otros lugares. Bueno, eso sirvió, pero ahora la creación de valor, de tecnología, de las cuestiones que tienen que ver con la innovación y el desarrollo, se nos están escapando también. Y eso no era lo que queríamos. Nosotros íbamos a desarrollar, esa iba a ser nuestro fuerte, y ahora lo estamos perdiendo. Bueno, hay que patear la mesa, romper el tablero y volver a empezar y armar nuevas reglas de juego. Ahora, el resto también juega, ¿no? Entonces, en el medio están las respuestas de todo el resto del mundo. Y antes de irnos a la Argentina, que obviamente es desde donde estamos hablando y desde donde nos importa en términos de nuestra propia vida y su reproducción, sí, eso de que los otros actores juegan es interesante porque efectivamente esta no es la primera presidencia de Trump, no es el primer intento de Trump de cambiar un poco esta relación de fuerzas en el mundo, pero efectivamente cuando Trump hizo esto en 2018 de una manera mucho más reducida, con aranceles para ciertos sectores, digo, aranceles mucho más focalizados, pero siempre con el enemigo muy claro en China como el competidor de esta potencia. Bueno, China no es la misma que en 2018, porque China tiene una planificación de la concha de la lola, donde ellos sabían efectivamente dónde iban a estar en 2025, y sabían más que incluso, no sé, pienso en Donald Trump haciendo todos estos anuncios de OpenAI, de que iba a ser el hub de inteligencia artificial y que sabían todos. Sale China con DeepSeek, que nadie sabía que China estaba trabajando justamente en estas áreas, ni que estaba tan avanzado en estas áreas, e incluso Estados Unidos había hecho un montón de trabas para que China no pudiese acceder a ese tipo de tecnología. Bueno, sale y China le pateó el tablero en ese momento sobre la inteligencia artificial. Bueno, China responde y estamos en medio de esa disputa porque le dice, mirá, si vos me pones 34% de aranceles, yo te pongo 34% de aranceles. Y hoy Donaldo dice, vos me pones 34% de aranceles, yo te pongo 50% más de aranceles. Entonces estamos en esta pelea donde se están tirando con cañones y de repente China va a tener una tasa arancelaria de más del 100% si todo sigue igual. Y además Donald Trump lo que dijo es, yo me voy a juntar con todos los países menos con China. Y China no está en una posición que por ahí era la que teníamos más acostumbrada a ver, que es una posición más de, bueno, vamos a negociar como una cosa más diplomática, sino que está en una de, bueno, ¿querés guerra? Toma guerra. Sí, y porque ahora se tienen que también repartir un poco el mundo, ¿no? Que Claro. si hay un repliegue de Estados Unidos ya no abarca más todo el planeta Tierra y ahora va a tener que elegir, porque no le daba la nafta antes, había gastado mucho, tiene que recortar el gasto, pero también porque no le da. Es evidente que hay un avance de China, pero también un repliegue de Estados Unidos. Ahora, en el medio están Rusia, por ejemplo, por eso todo el quilombo con la guerra de Rusia y Ucrania, a ver con quién se termina aliando Rusia, parecería estar más cerca de China, pero Trump trata de romper eso, y Japón ahora, por ejemplo, ¿no? Que viene de ser desde hace muchos años, desde que cayeron 2 bombas nucleares en territorio japonés, el principal aliado estratégico de Estados Unidos en esa región, en donde ahora empieza a estar en duda también eso, ¿no? Yo quiero hacer un comentario que le va a ser la única vez en mi vida que lo voy a poder hacer, pero nunca entendí cómo Japón, después de sufrir 2 bombas nucleares de Estados Unidos, que las tiraron de forma innecesaria para ver el poder que tenían. Digo, no había ningún tipo de argumento de por qué tirar 2 bombas nucleares en Japón. Y Japón, a partir de eso, se convierte en un socio estratégico de Estados Unidos. Yo esa no la entiendo. O sea, al contrario,
odialos de por vida, ¿entendés? Tiene que estar en tu gen, detestar el pueblo y el país que te tiró una bomba nuclear. Bro, no es tan difícil. Te juro, nunca lo entendí eso. Y pasa que la mayor cantidad de bases militares de Estados Unidos en esa zona están en Japón. Sí, yo eso lo comprendo, pero bueno, no importa. La constitución post Segunda Guerra Mundial la escribieron milicos estadounidenses. Sí. Es zarpada la historia. O sea, está escrita sobre la base de lo que le decían los yanquis que le tenían que escribir los japoneses. Mi hermana, que es muy fan de la cultura japonesa, estudió japonés como 10 años, me dijo que ellos, dentro de su cultura, esto fuente de mi hermana, pero me dijo que ellos dentro de su cultura es como que, bueno, como perdieron, que son un pueblo muy guerrero. Y efectivamente los odian en la región porque invadieron todos los países que tienen cercanos. Y que como perdieron, después hay una cuestión de honor donde, bueno, perdiste, sos mejor que yo, toma. Puede ser. ¿Viste? Rarísimo, chicos, yo no lo comprendo. ¿No viste Shogun? La serie de un par de dinastías japonesas, desde hace muchos años, cuando estaba el Imperio Portugués ahí. Pero bueno, medio que cuenta esa historia. De hace muchos años, ¿no? Pero bueno, perdón, tenía que hacer un disclaimer. Nunca más lo iba a poder decir. La posición de Japón es muy importante porque Japón viene siendo un socio estratégico de Estados Unidos. De hecho, cuando la globalización entra en su peak en 80, 90, los autos dejan de producirse en Estados Unidos y pasan a producirse en Japón. Japón lo supera tecnológicamente. Hoy compramos Toyota, ¿no? Estados Unidos también. El Corolla es el modelo más vendido, pero pasa lo mismo con Hyundai. Todas esas empresas, que hoy incluso esas son las principales noticias que siguen los industrialistas, que dicen, bueno, hay que ver qué pasa con las fábricas de Hyundai, por ejemplo. Claro. Que dicen, bueno, por ahí, con toda esta guerra, me voy a Estados Unidos porque están mis principales compradores ahí. Esos son los primeros que se pueden mover. La cuestión es que Japón viene siendo el principal socio en estos términos, que es el que fabrica productos para vendérselos, lo superó en distintas cuestiones tecnológicas, pero también en términos financieros. Es un respaldo, es el principal comprador de bonos de Estados Unidos. Entonces, ahí hay un montón de intereses que vienen desde hace mucho tiempo y que no se van a romper de un momento para el otro, pero que hay varios indicios que muestran grandes problemas, ¿no? Como, no creo que vos lo habías dicho el martes pasado, no, en algún momento lo charlamos que apareció la foto entre Japón, el secretario de Comercio de Japón, Corea del Sur y China, sí, que son rivales históricos. Claro. Creo que lo dijimos la semana pasada, creo que es como que esto tiene que ver con genocidios, guerras, atrocidades horribles que principalmente cometió Japón, eso también hay que aclararlo, pero que hacían muy difícil pensar en esa alianza en términos de históricos de cada nación, pero también en términos de que tanto Corea como Japón se desarrollaron con la guita de Estados Unidos y Estados Unidos les puso guita justamente para tener dos aliados al lado de Japón, al lado de China, diciendo, bueno, ellos son míos, China no será mío, pero yo tengo a Japón y tengo a Corea. No, totalmente. Acá y además hay muchas contradicciones hacia adentro de las potencias. En China no tanto, porque China tiene un régimen de partido único, es mucho más cohesionado, tiene esta planificación que viene desde hace muchos años, se abarca muchos años en adelante, lo cual lo posiciona de una forma predominante en este conflicto, pero en Estados Unidos hay muchos intereses contrapuestos adentro, que es otra de las partes que por ahí se le escapan en los análisis que hacen en general los economistas, los financistas, sobre todo la gente que se dedica a las finanzas, que dicen, mira Trump cómo está rompiendo todo y está haciendo perder riqueza, perder valor para las empresas y los estadounidenses, ¿no? ¿Por qué? Porque caen las acciones y dicen, bueno, los yanquis compran acciones directa o indirectamente y eso hace que haya un efecto ingreso negativo. Sí. De los yanquis, no solo que va a subir la inflación probablemente en los próximos meses, sino también que van a tener menos riqueza por esa destrucción que hay en las bolsas de valores. Bueno, Trump expliquemos que la gente en Estados Unidos ahorra en acciones, digamos, no solo ahorra en términos de su ahorro mensual, sino que todas las pensiones, todos los sistemas de seguro de cualquier trabajador, digo, no estoy hablando de un sector de la población rico que se mete en acciones, no, sino que está muy atravesada su cultura por tener instrumentos de ahorro y de ahorro futuro en acciones. Entonces, efectivamente, si hay una caída de la bolsa, como la que venimos viendo en los últimos días, bueno, se destruye el ahorro de la población común y no solo el sector financiero, como puede ser acá, que decís, ¿a quién le importa? Y bueno, a menos gente que en Estados Unidos. Estás invertido en acciones aunque no quieras. Exacto. Porque vos todo lo que aportás de jubilaciones lo aportás a un privado, ese privado compra acciones, ¿no? Y los sindicatos también, con sus fondos de mutuales y de pensión, etcétera. Eso pasa. Ahora, al mismo tiempo,
la tenencia de las acciones está concentrada en el porcentaje del 10% más rico de los yanquis. El 88% del valor está concentrado en 10% de los yanquis, ¿no? La gente muchas veces no se entera hasta que después no cobra la pensión. Y es lo que dice Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, incluso el secretario del Tesoro, que sería como su ministro de Economía, dice: esto no es una crisis de Estados Unidos, de la economía de Estados Unidos. Esto es una crisis de Wall Street, de las Magnificent Seven, de las empresas que están liderando hoy el mercado bursátil. No hay una crisis en la economía real. Al contrario, para que la economía real se recupere, vamos a tener que lastimar a algunos sectores. En este caso, a los más concentrados, que son las empresas de mayor capitalización bursátil, y a Wall Street, ¿no? Entonces ahí también hay una discusión en donde Wall Street viene mandando en el mundo desde la globalización hasta ahora. Es el imperio de Wall Street, el libre comercio funcionó para eso. Ahora hay también una disputa ahí adentro que abarca a Wall Street contra Main Street, como le dicen ahí, la economía real contra la financiera, a Trump, que es un patriota nacional que quiere defender los intereses de la nación, contra los banqueros, y en el medio los grandes empresarios tecnológicos y no tanto, de Apple, de otras empresas que dicen: estoy perdiendo valor por un lado y por el otro no sé si lo voy a recuperar. Sí, yo entiendo esa narrativa. También hay varias cuestiones ahí, ¿no? Porque hay una idea de que esto, que está atado con lo que charlábamos anteriormente, como de que, bueno, esto se va a recuperar en algún momento. Y en realidad, el sistema financiero lo que hace, por definición, no estoy diciendo que sea un mal funcionamiento del sistema financiero, sino cómo funciona, tiene que ver con las proyecciones. O sea, vos no comprás, voy a decirlo en términos privados, vos no comprás una acción de una empresa por lo que vale hoy. Vos comprás una acción de una empresa por lo que crees que va a valer mañana. ¿Por qué Tesla vale lo que vale? Porque están buenísimos, no, es una poronga, pero la gente entiende que Tesla de acá a 10 años va a ser, el auto, entonces yo me adelanto, genero expectativas de qué es lo que va a pasar mañana. Eso, en términos generales de todas las bolsas del mundo, tenían en mente el mundo financiero una proyección de la economía. Si ahora estamos diciendo, no, se patea el tablero, acá la globalización murió y vamos a entrar a otro camino, bueno, hay una corrección de precios. Esto no es un vaivén que, después va a volver a subir. Y depende lo que terminemos teniendo en cuenta. Ahora, en los próximos meses, o hasta que esto se reacomode, efectivamente va a haber una recesión, porque no hay otra forma de repensar las rutas comerciales. De repente es como si todas las fronteras del mundo, menos Argentina, y ahí vamos a eso, pero es como que todas las fronteras del mundo se cierran, y en ese cerrar fronteras y en ese aumento de la inflación, y se va a consumir menos, por ende se va a producir menos, por ende va a haber más desempleo, y vamos a vivir una crisis que por ahí no la conocimos. Lo más parecido puede ser 2008, pero era una crisis de otras características, pero efectivamente va a haber un efecto ahí donde no sabemos cómo va a terminar esto, donde es muy difícil pensar en cuánto va a valer las acciones mañana, de empresas que están completamente globalizadas en un mundo que ya no es globalizado. No, totalmente. Por lo tanto, por eso no se sabe cuáles son los alcances finales. Ahora lo que dice el gobierno de Estados Unidos son los costos que tenemos que pagar ahora para patear el tablero y a futuro estar mejor, ¿no? Que estén mejor la gente y no solo los banqueros de Wall Street, que son los que se beneficiaron de esta deslocalización, y los empresarios grandes, los de Nike, que se llevaron a fabricar al exterior y todo eso, ¿no? Pero eso al mismo tiempo lleva a conflictos internos adentro del gobierno, que hasta hace poco no se sabía si mandaba Trump o Elon Musk, pero ahora están los dos enfrentados por los aranceles. Supuestamente Elon Musk se está criticando, no supuestamente, lo sube en Twitter, ¿no? Que está en contra de los aranceles. Muchos de los que pusieron guita en la campaña de Trump están desconcertados, hasta los youtubers, están todos, hay un quilombo terrible. ¿Qué está pasando? Hay marchas muy grandes en Estados Unidos también el fin de semana, y hay conflictos están saliendo internos. Los yanquis a comprar, ¿viste? Porque dicen, no, va a aumentar todo el precio, y además los yanquis que tienen un nivel de consumo que es más alto del que podría aguantar el planeta si todos tuviésemos ese nivel de consumo. O sea, también hay algo que corregir. Yo estoy lejos de Trump, pero hay algo que tiene que ver con inconsistencias del sistema, que es como, no, flaco, no podías exteriorizar toda tu crisis de balanza comercial por siempre y hacer que los estadounidenses consuman 6 veces más de lo que consume un habitante de un país tercermundista. Y no, flaco, la verdad que no era sostenible. Se sostuvo 50 años, agradecelo, qué sé yo. Así se cayeron todos los imperios de la humanidad, según algunos economistas que hacen historias medio universales. Cuando uno compara capitalismo con otras cosas es medio ladri, pero en general pasa que como es un imperio que consume tanto, consume saqueando al resto. Ahora saqueaba con el libre comercio y la globalización, y bueno, llega un momento en que uno gasta y eso se hace insostenible, ¿no? Más un montón de cosas más. Y ahora viene más por el lado de la moneda. O sea, nosotros recordemos que de los 70 para acá el patrón del mundo es el dólar. O sea, ¿qué es lo que respalda principalmente las monedas del resto del mundo? Dólares. O sea, nosotros, ¿qué tenemos en nuestras reservas internacionales? Dólares y oro.
No hay nada en la reserva. El oro no sabemos dónde está, gracias Toto. Pero bueno, se miden en dólares, ¿no? Como que la idea de que lo que está detrás de las monedas del resto del mundo es el dólar. Bueno, ¿qué está detrás del dólar? El Estado de Estados Unidos, o sea, la principal potencia militar. Eso funcionó, porque funcionó 50 años, digo, mal no salió, pero efectivamente empieza a complejizarse y se vio muy claramente en la guerra de Ucrania y de Rusia, que ahora con el diario Lunes todo queda mucho más claro, pero donde las sanciones económicas que le impone Estados Unidos a Rusia, de decir, bueno, vos no vas a poder entrar más en el sistema de pagos, que es el sistema SWIFT, que cualquier persona que haya cobrado algo del exterior lo conoce, por banco, ¿no? Tradicional, le dice, bueno, vos no vas a poder usar más esto. Pensando en el mundo de antes, donde vos le hacías eso a una nación y quedaba completamente desconectada. Y ahí, en esa guerra de Rusia, ya se veía que, bueno, que Rusia tenía sus conexiones con China, que tenía sus conexiones con Irán, que tenía sus conexiones con otros países, donde efectivamente no necesitaba usar el canal que propone Estados Unidos, que es el SWIFT. Entonces ahí también se vio una pérdida de ese poder de la hegemonía, donde vos imponés sanciones económicas y ya no tienen el efecto que tenían, no sé, cuando se las imponía a Cuba, ¿entendés? Y quedaba completamente por fuera del mundo. Y que eso al mismo tiempo empujó a que se empiecen a hacer betas y prototipos de nuevos proyectos para intercambiar comercialmente sistemas de clearing de pagos, o sea, claro, que uno pueda hacer pagos internacionales sin pasar por el dólar, por este sistema SWIFT, que además es viejísimo y que solo se entiende porque los que de verdad gobiernan el mundo, y esto es muy teoría conspirativa, pero tiene parte de cierto, es Wall Street, y son los bancos de Wall Street que, imagínense, es tan arcaico ese sistema que tarda arcaico. Entre 7 u 8 días en que vos mandes plata desde acá para pagarle a tu proveedor en donde sea que esté en el mundo, ¿no? Hasta esa cantidad de tiempo, tarda de 2 o 3 días hasta 6, 7. Por lo tanto, eso hace que... ¿Por qué? Porque todas las transacciones que vos hagas para pagar afuera, yo voy, por ejemplo, al Banco Nación, el Banco Nación tiene que depositarle los dólares a un banco en Estados Unidos entra la guita y de ahí sale a un banco chino y del banco chino recién va a la otra persona. Todos esos movimientos llevan un montón de guita, un montón de comisiones que se chupan todos los bancos y las entidades financieras y hace todo muy engorroso y muy ineficiente para lo que se supone que es la esplendorosa superioridad del capitalismo, como decía Milei, ¿no? Es muy ineficiente realmente por el monopolio que tienen los bancos de este sistema y ahora también lo que va a estar en juego, como decía Cande, es cuánto se va a sostener el dólar como medio de pago y como medio, sobre todo, de reserva de valor en este mundo en donde se está quebrando la confianza en Estados Unidos, porque Estados Unidos de un día para el otro puede tomar una decisión que rompa con todo lo establecido. Una de esas puede ser, por ejemplo, que todos los ahorros de todo el mundo vuelvan a Wall Street, como ponerle un arancel a los que vuelvan a Wall Street, claro, o poner un arancel a la compra de bonos del tesoro o lo que sea. Por eso el aumento en el precio del oro, porque hay países que ya están reconvirtiendo, por lo menos en parte, sus reservas ya de bonos del tesoro de dólares a oro, como para volver a tener algo que es más estático, ¿no? O sea, es un stock. El oro que hay en el mundo, bueno, vuelvo a mi lingote. ¿Dónde están nuestros lingotes? No lo sabemos. Hasta Estados Unidos está revalorizando su oro, ¿sabes? Hay una tendencia larga, están llevándose el oro de Londres, ellos, de vuelta a Estados Unidos, los privados y lo público que tienen los yanquis, lo tienen guardado en Fort Knox, que es un fuerte de militar, en donde tienen guardado mucho oro y ahora lo van a revalorizar porque está valorizado al precio que le puso Nixon cuando salió el patrón oro. Porque ellos mismos ven cómo eso se está valorizando y al mismo tiempo crean un fondo de Bitcoin, un fondo de criptomonedas. Sí, un fondo soberano, ¿no? Que en general es algo... Todas estas medidas son muy de país tercermundista que las está tomando la principal potencia internacional. ¿Por qué la toma la principal potencia internacional? Ser proteccionista, fondo soberano, bla, bla, bla. Y porque tiene miedo de dejar de ser la primera potencia internacional frente a la amenaza china. Por lo tanto, están cambiando todo el mundo, menos en Argentina. Menos en Argentina porque si nos paramos acá, la visión de Milei de la economía es una visión que nos lleva, en primer lugar, a Carlos Saúl, ¿no? Carlos Saúl, los 90, mundo del consenso de Washington, mundo como dijo Gonza, el pic de la globalización, las fronteras abiertas, libre comercio, abramos todas las cuentas, capital, servicios, todo, que todo circule menos la gente, pero que todo circule, que el capital fluya por el mundo y veamos los dulces de la globalización. No fue solo en Argentina esa oleada neoliberal, sino que en los 90 uno ve eso en gran parte de la región. Y si nos vamos más atrás, lo relacionamos directamente con Martínez de Oz. Martínez de Oz, 76, el ministro de Economía de la dictadura, también estaba en este mundo justamente de un mundo más financiarizado, con un modelo de acumulación financiera, un modelo de Wall Street, para decirlo en términos de lo que venía diciendo Gonza. Entonces es muy difícil
dentro del paradigma que tiene Milei, poder ubicarlo en este mundo que es el del final de la globalización, el de países que cierran sus fronteras, el de que la potencia hegemónica de Occidente hacen medidas proteccionistas. Y en eso sale ayer Federico Sturzenegger a celebrar que levantaron medidas anti-dumping. Y vos decís, hermano, ¿qué película estás viendo? ¿Sos idiota o te pagan por ser idiota? Es un pelado hijo de puta para mí. Tiene ese claro. problema. Que para mí acá hay un problema muy grande que además es cada vez más evidente, que es que Milei se quiere alinear 100% con Estados Unidos, bajar los aranceles, bajar todo tipo de medidas arancelarias, pararancelarias, un montón de cosas técnicas para favorecer el comercio internacional, ¿no? En este caso, con Estados Unidos subiendo los aranceles para que haya esta reciprocidad de que si Argentina los baje también Estados Unidos, ¿no? En teoría, en un mundo ideal. Eso igual no puede pasar porque Argentina depende del Mercosur y tendría que salir del Mercosur. Pero imagínense que todo eso se pueda dar, que Argentina baje los aranceles a cero. ¿Vamos a traer productos yanquis o nos van a inundar de productos chinos? Claro. Yo creo que nos van a inundar de productos chinos que son más baratos porque China además se va a quedar sin mercados porque se los están cerrando. Entonces, ¿a dónde los puedo vender? Dicen los chinos. Sí, ahí hay un boludo. Los argentinos están regalados. Va a ir, se los vendo a los argentinos y el mayor problema es que, bueno, se quieren alinear con Occidente, vamos a terminar comprando todo a los chinos que tienen que depositar sus excedentes. Pero al mismo tiempo nos estamos abriendo $100 en el Banco Central, o sea, sin guita para poder comprar las cosas de afuera. Entonces, eso solo le mete más presión para que suba el dólar hoy, ¿no? Con perspectivas cada vez más dañadas. Entonces, hay una contradicción que chocan de lleno contra la coyuntura actual argentina. Es que hay malas estrategias de corto, de mediano y de largo plazo. O sea, hay que entender esto, ¿no? Todo está mal. Todo está mal. Efectivamente, en la perspectiva de largo plazo, de modelo de acumulación de la Argentina, están pensando en una Argentina en un mundo distinto. Esto no tiene que ver con una discusión ideológica. Yo te hubiese bardeado el consenso de Washington en los 90 también, pero no es la discusión que estoy queriendo dar ahora. La discusión que estoy queriendo dar ahora es que no tiene sentido ser el único país que propone de nuevo el consenso de Washington, porque vos sos un país muy chiquito y vas a estar abierto y tenés todo para perder y nada para ganar. Entonces no tiene sentido querer ser el único país abierto en fronteras cuando el mundo va a tener excedentes de producción por todos lados y vos vas a ser el único nabo que lo único que va a hacer es destruir la poca producción que queda y además desangrarte de los dólares que no tenés, porque ya no hay dólares en las reservas del Banco Central. Entonces, digo, la estrategia de largo es un mundo que ya no existe. Y la estrategia de corto plazo es pésima porque ellos, y esto excede la decisión de Trump, estuvieron siempre, sobre todo este año, jugando al fleje, diciendo, sí, viene el acuerdo con el FMI, viene el acuerdo con el FMI, viene el acuerdo con el FMI, generando toda una expectativa de que va a entrar una guasada de dólares que va a resolver los problemas de acá a las elecciones, y eso no está pasando. Y si está pasando, de todas maneras ya empieza la pregunta de ¿alcanza? ¿Alcanzan los dólares que traigan el FMI en este contexto? O sea, ¿alcanzan los dólares del FMI si vos vas a mantener todo abierto y el dólar completamente apreciado para que la gente se lo gaste en productos del exterior, en turismo de compras a los países limítrofes y demás? ¿Cuánto te alcanza? No a este valor del dólar, ¿no? Por eso el combo es completo, parece, ¿no? No creo que vayan a mandar los dólares del FMI sin una devaluación, sin un levantamiento del cepo. ¿Por qué? Porque la hipótesis de que Trump iba a asumir y le iba a girar los dólares a Caputo sin importar porque Milei era su mejor amigo, está cada vez más claro que eso no es así, ¿no? Y que terminó de quedar claro con el viaje fallido de Milei la semana pasada. Me dio un poco de pena él, te admito. Pero si está en Estados Unidos pasándola bien. No, porque siento que fue todo ilusionado pensando que iba a ver a Trump y... Alguien lo ilusionó, puede ser, sí, es verdad. No, es un tarado, o sea, lo que pasa es que él quiso demostrar una fuerza en una foto de, bueno, yo en este momento de caos me saco una foto con Donald Trump, soy el mejor presidente de la historia, y de repente el hacer toda la mímica y no lograr, no tener ningún resultado es mucho peor que si no hubiese ido. No, obvio. Porque es como que vos fuiste hasta allá con la nuestra, te vas a un premio falopa en un salón alquilado de la casa de Trump y ni lo ves a Trump, y quedás en bolas, o sea, es como todos los trucos del mago, ¿viste? No tiene ningún sentido. Pero el premio se lo trajo a casa, ¿no? ¿Qué era el premio? No, el video que mostraban, que fue el que subió Toto Caputo a su cuenta de Twitter, era un video muy mal grabado, porque Toto Caputo es un señor, donde la gente lo saludaba.
Y vos decís, eso es, o sea, para eso fueron, para que la gente los salude. Dio un discurso igual, dio un discurso y recibió el premio. Sí, dio un discurso donde dijo eso, que iba a readecuar Claro. la legislación argentina a lo que dijera Trump. Sí, sí. Y ahí está la foto porque hay un tótem con la foto de Trump, entonces está al lado de Trump. Ah, sí, es verdad. Sí, sí, sí. Esa es la foto con Trump. Además fue a recibir el premio de Make America Clean Again, ¿no? Por Rarísimo. lo raro es que sea un premio para hacer América clean sería limpio, ¿no? Y Milei no es muy limpio, ¿no? Es todo lo contrario a alguien limpio. Justo a Milei lo llevaron a ese premio. Pero queda muy en offside en este contexto. Primero por lo que vos decías, él en su discurso dice que frente a la guerra comercial, etcétera, va a modificar la legislación argentina para básicamente someterla a lo que quiere Estados Unidos, ¿no? Es una humillación terrible. Ya venimos de semanas en donde cada vez es peor, ¿no? Además, antes había dado el discurso de Malvinas, Claro, él viajó a Estados Unidos un 2 de abril, chicos. O sea, realmente. Hay todo un panorama de una humillación cada vez peor, no solo a él como persona, sino porque él es el presidente de todos los argentinos, ¿no? Con lo cual es todavía peor para todos nosotros. La historia que comparte de Argentina en África, yo no entiendo que un yanqui, que son las personas más ignorantes que hay, o sea, el sistema educativo yanqui es creo que uno de los peores del mundo. Yo entiendo que un yanqui piense que Argentina está en África, porque debe ser la realidad de una gran porción de su población. Ahora, vos sos presidente, boludo, ¿no sabes cuál es la forma del continente? Por lo menos de Sudamérica, no te digo ni siquiera Latinoamérica, pero vos no ves África ahí, lo único que ves es que dice MAGA y decís, ay, voy a recompartir, ¿qué te pasa? Tarado. Sí, es realmente triste, pero estamos todos metidos en esta hora que vamos a sufrir las consecuencias de haber tirado todos los cañones de todo el plan económico a que venga un rescate del fondo, ¿no? Porque es muy llamativo que hasta hace 2 semanas era el plan de Caputo era el mejor ministro de la historia de Argentina, éramos el milagro de Argentina, en donde a Milei supuestamente le hacían entrevistas en todo el mundo para entender cómo había recuperado la macro, y al final ahora la macro depende de 8 o 6 mil millones de dólares que pueda mandar el FMI, ¿no? Está todo muy atado con alambres y el tipo ni siquiera consigue que le den el rescate, ese salvavidas que estaba yendo a buscar, que a lo que iba es que en su relación supuestamente directa con Trump iba a conseguir que le den los dólares sin preguntarle qué, o sea, manteniendo las cosas como están ahora hasta las elecciones. Ahora, evidentemente eso no va a ser así, eso lo termina de enterrar el viaje en vano que hace la semana pasada, porque no se puede, ni siquiera se puede sacar una foto con Trump, evidentemente ahí la relación no existe, con lo cual tienen que hacer un acuerdo que siga más o menos los lineamientos técnicos del FMI, lo cual implica levantar el cepo, claro, de alguna forma u otra, ir a una flotación, banda, lo que sea, pero cambiar este valor actual del dólar. Por eso estamos viendo como todos los días el Banco Central pierde reservas, tiene que vender, suben todo el tiempo los dólares paralelos, suben los futuros, ahora estaban subiendo otra vez los futuros del dólar oficial y está completamente roto el carry trade, por lo tanto, todo el plan económico de Caputo está roto. Y lo único que lo puede salvar es guita del fondo, pero incluso la guita del fondo va a venir a cambio de una modificación en el plan económico, o sea que el dólar no siga como está ahora, sino que cambie. Y todos sabemos que Caputo no quiere cambiar el valor del dólar, ¿no? Por eso también empiezan los rumores sobre si Caputo va a seguir al frente del Ministerio de Economía o no, porque el plan va a tener que cambiar. Exacto. Y ahí está, porque me quedé en la pésima estrategia que tiene este gobierno de corto plazo, que además sumemos a esto que Milei siempre se presentó como el ministro de Economía, entonces también queda pegado a esta pésima gestión del Ministerio de Economía, la mala perspectiva de largo plazo y también la pésima perspectiva de mediano plazo, y no me quiero olvidar de esto, porque Milei diciendo vamos a readecuar nuestra legislación a la de Estados Unidos, le da la espalda al Mercosur. Y si uno ve las estrategias que están tomando el resto de los países en este mundo donde Trump pateó el tablero, es justamente la de los bloques comerciales. Es justamente la Unión Europea hablando como bloque de la Unión Europea. Es China tratando de acercarse a Corea y a Japón para pensar en un bloque asiático. Es pensar que en un mundo multipolar lo más importante que podés tener son las alianzas y son las alianzas regionales que vas a tener. Entonces, en el mediano plazo con este gobierno de mierda también estamos bastante complicados porque lo único que tenemos es lo que tenemos más cerca. Entonces, no solo nos perdimos la posibilidad de entrar a BRICS a principio de este gobierno gracias a Javier Milei, que ahora es como que cada día que pasa se vuelve más grave esa decisión, sino que el Mercosur, como está, bueno, está cada vez más desmantelado de parte de Argentina, ¿no? En el interés de fogonear el Mercosur como una forma de entrar en ese mundo multipolar con un poco más de fuerza que entrando solo. Los BRICS nos van a pedir por favor que entremos cuando Ojalá. se vaya Milei. Eso creo que va a pasar.
Ahora, Estoy. el, el punto es eso, ¿no? Vamos a una disgregación en donde se van a tejer alianzas comerciales por ahí más, no tan fuertes como antes, pero que vamos hacia un mundo más multipolar, ¿no? En donde no hay un solo hegemón. Ahora, creo que el problema actual de Milei es que Milei está tan desesperado, están en problemas tan grandes porque no hay dólares en el Banco Central, que es lo que suele pasar, pero al mismo tiempo todo el esquema de Caputo depende de que haya dólares en el Banco Central para darle salida a los que están haciendo carry, y si siguen saliendo, si sigue desanclado ese carry trade, lo van a vaciar al Banco Central y andás a ver a dónde a dónde va el dólar, ¿no? Cada día que pasa es peor. Cada día que pasa el dólar puede valer cada vez más. Por eso, ahora, mientras estamos hablando, hay más rumores sobre que se puede llegar a adelantar un acuerdo con el fondo, porque cada día que pasa es peor y cada día que pasa hace que las posibilidades de chocar sean cada vez más fuertes. Por lo tanto, si uno está desnudo frente a esta situación, los que le van a prestar plata te van a exigir cada vez más, Claro. ¿no? Y ahí entra lo que habíamos charlado hace un par de semanas, que era el tuit de Macron diciendo vamos a apoyar a Argentina en el board del FMI, es decir, donde se representan los países que tienen votos para votar a favor o en contra de un acuerdo técnico que vayan a llegar el equipo económico de Caputo o el que vaya a estar con Kristalina Georgieva y el equipo técnico del FMI, eso lo tienen que votar los países. Ahora, Macron ya dijo públicamente que lo va a votar a favor de los minerales críticos de Argentina. En este mundo que se está disgregando, en donde los minerales críticos, en general los insumos críticos, forman parte fundamental de la guerra comercial, y bueno, todos van a tratar de sacarle algo a Argentina para votar después a favor eventualmente de un rescate, y cuanto más alto sea el rescate le van a pedir más a Argentina todavía. Entonces ya no es solamente atar o tratar de reparar el corto plazo para salir de esta, darle un rescate al plan de Milei para que llegue a las elecciones a cambio de una deuda más grande con el FMI, que fue lo que hizo Macri en 2018. Ahora es más profundo, es a cambio de el futuro de varias generaciones y de las riquezas que tiene Argentina que lo distinguen de todo el resto del mundo, como son los minerales, la energía y un montón de cosas más que muy probablemente ni siquiera nos vayamos a enterar que van a ser los compromisos de este nuevo acuerdo con el fondo, ¿no? Entonces la gravedad es muy grande para un presidente ultrapopulista al final que está sacrificando el largo plazo para tratar de salir de la encerrona del corto. Sí, y además, Claver Carone, que es la mano de Trump para América Latina, lo que dijo esta semana fue, bueno, Argentina debería desarmar su swap con China. El swap con China, para que dimensionemos, nosotros tenemos 24.000 millones de dólares en las reservas brutas actualmente, 18.500 son del swap con China. O sea, no es que tenemos esas reservas, sino que esa plata está, si se la pedimos a China, está en yuanes, se pasa a dólares. O sea, desarmar el swap con China involucraría pasar a tener unas reservas de 6.000, 7.000 millones de dólares brutas. O sea, eso le tenemos que descontar los depósitos, los pagos preales, bueno, todo lo que hace a las deudas del Banco Central. O sea, no es una posibilidad. Pero lo que quiero marcar con esto, más allá de que efectivamente no es una posibilidad el desarme del swap con China, es que justo en Argentina se da esta característica donde nosotros... Primero que nuestro segundo socio comercial es China. O sea, el primero es Brasil, el segundo es China, depende del año, pero son nuestros dos principales socios comerciales. Entonces, Argentina termina siendo un territorio de disputa entre esas dos potencias de ese mundo multipolar, ¿no? Entre Estados Unidos, que está interesado en Argentina por sus recursos naturales, porque tenemos el estrecho de Magallanes, porque es importante Argentina como peso de la región, pero también por su posición geoestratégica, y China, por el otro lado, con quien tenemos mucho más aceitado la ruta comercial, porque le vendemos soja y ellos no venden productos, y además donde nos funcionó como prestamista de última instancia en varios momentos, digo, en 2023, pero también el año pasado cuando le permitió a este gobierno, que la habían insultado sucesivamente a China, bueno, repagar el swap en cuotas más cómodas y más adelante. Entonces hay ahí una tensión en lo pragmático, que por más que tengamos el presidente más cipayo del mundo, bueno, hay una tensión ahí que está latente y que no sabemos cómo se va a desarrollar en lo que viene. Y que puede ser una oportunidad increíble también, porque que Estados Unidos esté en retroceso, que China esté avanzando, también es una oportunidad para que uno pueda negociar con los dos, ¿no? Los dos además necesitan lo que nosotros tenemos, que es energía. China viene a construir represas a Argentina, o sea, a generar energía hidroeléctrica. Estados Unidos está diciendo que quiere los minerales críticos, pero también la energía de Estados Unidos. Lo viene diciendo el embajador yanqui acá en Argentina desde hace varios años, y China también lo hace público. De hecho, una de las partes más importantes de la respuesta china a los aranceles de Estados Unidos es decir, yo no te vendo más minerales críticos ni tierras raras, cierro el mercado. Y ellos son el monopolio, tienen poder de mercado
mercados, sobre esos mercados. Entonces, Estados Unidos va a tener que empezar a conseguir compradores del resto del mundo. Ahí, en esa tensión, Argentina tiene una gran oportunidad para hacer valer esos recursos y no regalarlos a cambio de un rescate de corto plazo para traer cadenas de valor a Argentina, que es lo que se está disputando en todo el mundo, es a dónde van las cadenas de valor, cómo se reconfiguran las cadenas de valor. Y bueno, si nosotros tenemos el litio acá, que produzcan, que lo procesen por lo menos. Ay, no, me da una bronca tener a Milei de presidente en this moment. Es lo peor que nos podía pasar realmente. O sea, era malísimo, yo me puse muy mal el día que ganó, pero incluso en este contexto es peor, ¿entienden? Como tenemos el peor presidente para encarar este mundo nuevo. Realmente es el peor. Y él lo sabe, por eso está inmóvil, por eso no hace nada, por eso no sabe qué hacer. Igual no sé si es bueno que haga algo o no haga nada, porque viste que las declaraciones de Milei son... No sé, es como que digo mejor, que ni hablen, chicos, quédense callados. El tema es que, bueno, en el medio los paralelos suben. De hecho, ayer cerró en 1360, ahora va a cerrar 1370, 1380. Y hay algo ahí, que lo charlábamos recién con Gonza, donde hay una definición del gobierno que ya no está interviniendo tanto en los dólares paralelos. Y eso se puede leer como que justamente como viene un acuerdo con el fondo, donde efectivamente va a haber un cambio en la política cambiaria. Lo que estoy diciendo es que va a haber algún tipo de devaluación, es que, bueno, ya no tiene sentido estar quemando dólares en las reservas para mantener un precio que ya no es tal. Y ese aumento en los dólares paralelos, que no es todavía la devaluación en el oficial, ya se ven los precios. Se ven los precios de los alimentos, pero también en los servicios. Digo yo, en eso de los precios que se ven en la exposición al público, veo aumentos en todos lados. Veo, digo, en la esquina de mi casa, que hay un lugar que lava autos, estaba 10 lucas que te lavan el auto el viernes. Pasé el domingo, estaba 14. Dije, chicos, 40% de aumento clavaron. ¿Qué les pasa? O sea, ¿por qué se dan esos aumentos si no hay una explicación de un insumo importado? Mucho menos va a haber una explicación de aumento salarial. Me está diciendo que a los pibes les pagan más. Déjame dudar. Entonces, ahí hay un reacomodo de precios que ya se va a ver en marzo cuando salga el número de inflación del viernes, que se está viviendo en abril, ya no solo en los supermercados, sino mismo en los servicios. Totalmente, y es un síntoma de un fracaso total y por eso Caputo ya está, se tiene que ir, que asuma Melconian con el jefe Mauricio Macri, que agarren, que encaren un poco mejor esto, porque... No me agrada el escenario que me contaste. Pero es lo que están proponiendo, sí. Que vengan, Redrado está de gira hace días. Redrado sí, es como el candidato eterno a ministro de Economía. Falta es él como tendría Pichetto que ir para la presidencia, él está esperando una crisis política para asumir. Pero él tendría que ir a los medios como para que queden claras las posiciones con la banderita de Estados Unidos, acá con el PIN, ¿no? Claro. Redrado. Pero es un poco más racional, ¿no? Del resto. Y tiene otra ascendencia y supuestamente él vende que tiene contratos internacionales o contactos para abrir mercados y eso, pero... Varios nos han vendido eso. Sí. No, la cuestión es que el fracaso es total del plan de Caputo porque se le desarma el plan financiero, que ya lo venimos charlando hace un montón, se rompió el carry, se rompe Caputo, por eso la situación está como está, pero además... Venimos, en febrero bajó el crawling peg al 1%, ¿no? Del 2 al 1. O sea, bajó el ritmo en el que aumenta el dólar oficial. Por lo tanto, tendría que bajar el ritmo con el cual aumentan los precios que están atados al dólar oficial, como los alimentos, por ejemplo. Claro. Los alimentos vienen subiendo arriba de la inflación general en febrero y en marzo. Febrero y marzo van a ser 2 meses consecutivos en donde aumenta la inflación, el IPC, para Milei, que no pasó nunca desde que asumió. No, se terminó el sendero de desaceleración de la inflación. Se terminó 2025, todo, está todo desanclado, claro. Inflación para arriba. Todo está roto. Entonces, por eso, como los tipos saben, como todo el mundo sabe que el plan económico va a tener que cambiar porque ni siquiera sirve para ir para la venta electoral que venía haciendo Milei, que era, venimos desacelerando la inflación, hay una estabilidad macro, hay una estabilidad en los precios, hay una estabilidad en el dólar, eso está roto y bueno, van a tener que cambiar por completo el plan porque... ya no tiene nada para ofrecerle a la gente, a los votantes y hasta incluso a los empresarios. Ayer quebró Celulosa. Se presentó, no a quiebra, pero sí el paso previo para la quiebra, que es que llamó a un fondo de inversión para que reestructure sus pasivos y a tratar de traer capital, porque los capitales en Argentina están cerrados, ¿no? O sea, no pueden financiarse. Imagínate lo mal que estamos que la CGT convocó un paro. Claro. Y que nadie se entera, mentira. Además, no, sí, ¿cómo nadie se entera? Es un paro general, Gonzalo, lo estamos pidiendo hace un año. Y no sé, yo la verdad que tenía cero expectativas, ¿no? Ni me acordaba que era mañana el paro. No es mañana, es pasado. Bueno, pasado. Mañana la CGT va a acompañar. Mañana la CGT acompaña la marcha de jubilados, que se espera que sea picantona. De hecho, está esa disputa entre Ciudad y Patricia Bullrich para ver quién nos caga a palos. Y el jueves, efectivamente, hay un paro nacional, lo que se está terminando de definir, o sea, no va a haber ni subtes ni trenes, pero lo que se está terminando de definir es los colectivos, porque viste que hay todo un sector de las empresas de colectivos que son muy mileístas.
Sí, los jefes, ¿no? Claro. Hay que ver las bases, puede ser. Pero sí, los jefes ahí Pero están, bueno, están digo, fuertes. también se empieza a marcar, ¿no? Si vos pones un techo de paritarias del 1% y de repente la inflación te marcha al 3%, y por ahora al 3%, digo, salió las expectativas del mercado del Banco Central antes del anuncio de Trump y ya marcaban que la inflación iba a ser más alta y que esa idea de llegar a una inflación del 1% hasta mitad de año no la vamos a conocer. Y eso es antes de los anuncios, antes de este cambio en la escena global, donde obviamente ya dejó de tener sentido eso. Dejó de tener sentido el dólar que tenemos con la cantidad de reservas que tenemos. No, eso de hecho es lo más importante, porque hasta ahora el gobierno venía bajando la inflación y tratando de traer expectativas, controlando el precio del dólar, pero en realidad controlaba dos precios, que era el dólar y los salarios. Claro. Los salarios por debajo de la inflación, sobre todo ahora en estos últimos meses, desde el verano para acá, con acuerdos, como vos decías, del 1%, cuando la inflación supuestamente iba a estar alrededor del 2%, ahora va a estar más cerca del 3%, por lo tanto con pérdida de poder adquisitivo, para supuestamente tranquilizar las expectativas de mercado y que caiga la nominalidad de la economía. Ahora, el precio, uno de esos dos precios se está desanclando, ya nadie cree que el dólar va a seguir estando como está, pero los salarios sí siguen estando pisados. Entonces, cada vez tenemos una situación de peores perspectivas en adelante y encima los salarios siguen sin reaccionar frente a esta nueva dinámica, ¿no? Entonces hay que ver, ahí va a haber una de las grandes incógnitas para ver qué pasa con la economía de acá a futuro, si es sostenible, por ejemplo, la baja de pobreza que tanto se festejó estas últimas semanas, la baja en la desigualdad también, y todos esos grandes números que le venían dando a Milei, que se festejaban en todos lados. Por la propia política del gobierno, eso no es sostenible acá a futuro. Y sobre todo si se rompe. No, va a estar repicado. O sea, la verdad es esa. Venimos de días muy, muy intensos y esto da para largo. O sea, no se va a resolver en 1 o 2 días. Esto sigue. Por suerte, ahora en Delirio tenemos un programa que habla sobre geopolítica los jueves. Así que pueden seguir ahí con Fer y con Gonza, la parte más política también de este mundo que es nuevo, donde también existen las resistencias, ¿no? A todo este avance y atropello. Así que eso me parece que está buenísimo. Hay un último tema que no quiero dejar de mencionar, no sé si te quedó algo de la economía argentina, pero hubo algo que me preocupó mucho que tiene que ver con el procesamiento a Vanina Biasi de parte del juez Rafecas. Yo no me meto en temas judiciales, de hecho aprendí hoy que se podía procesar una diputada. Yo tenía entendido que los fueros eran para que no te procesen, pero no, resulta que te pueden procesar, te pueden condenar, lo que pasa es como que queda en suspenso hasta que perdés los fueros. Mirá, nada, cosas que voy aprendiendo del mundo judiciales. Pero no, el tema es el por qué avanza en eso, que tiene que ver con las declaraciones de Vanina Biasi sobre Palestina y por qué un juez de la Argentina tiene que estar diciendo que una diputada se excedió en su libertad de expresión sobre el tema de Palestina. Así que solo quiero decir, maldito seas, Estado genocida de Israel. Estás parafraseando al comandante. No, pero como, ¿qué les pasa, chicos? O sea, el delirio es tal en este mundo tan intenso, donde Israel configura como, no solo, digo, Netanyahu estuvo con Trump y dijo, yo voy a readecuar todo, voy a cancelar el déficit que tenemos contigo, y logró esa reunión con Trump y logró esa foto con Trump. Entonces hay un eje ahí político que va a ser importante en ese mundo multipolar, en el medio de que avanza el genocidio en Gaza y son imágenes cada vez más fuertes. Digo, yo odio ver imágenes de guerra y el otro día tuve que ver cómo volaban niños de una escuela gracias a un ataque en un mundo que ya la palabra genocidio de Israel a Palestina me parece que es obvio. O sea, lo único que no lo dice es Netanyahu, el resto ya, digo, ellos mismos hablan de limpieza étnica. Entonces, ¿por qué un juez de la Argentina tiene que censurar a una diputada? Me parece como, no sé cuánta presión puede meter la DAIA, pero no tiene ningún tipo de sentido. Y bueno, la DAIA tiene tentáculos bastante largos, pero no, obviamente yo apoyo a Vanina, obviamente, y me parece que la única solución a la justicia es que no haya más justicia. El Poder Judicial está roto desde el principio, hay que destruir el Poder Judicial, empezando por la Corte Suprema y de ahí para abajo. Es una institución que no sirve para nada, para lo único que sirve es para perseguir políticamente y para contener los excesos democráticos. Para eso nació y por eso se mantiene el Poder Judicial en Argentina y en todo el mundo. Imagínense que en Estados Unidos votan los jueces y acá no. Yo solo voy a revivir a Sheinbaum, que hizo que va a hacer que se voten efectivamente los jueces. Digo, hay salidas y hay otras propuestas y alternativas. No llegamos a hablar de las internas porque efectivamente son una poronga. Porque son importantísimas, ¿no? Porque son tan están importantes. Pasando muchas cosas en Vamos a hacer un capítulo chicos. especial de las internas porque son muy importantes, hay que entenderlas, hay que empaparnos de las discusiones. Pero se vota este fin de semana, por primera vez se vota en Santa Fe, se votan constituyentes. ¿Este fin de semana es? Sí, el 13.
Es este, ¿no? Sí. Me quedé como, ¿qué? No, es este fin de semana, se votan constituyentes. Yo lo quiero mucho a Juan Monteverde, así que mi apoyo va para ahí. Me gustaría votar en Santa Fe, pero bueno, no lo hago. Pero bueno, vamos a empezar a ver qué es lo que va a pasar en las elecciones de este año y sobre todo algo que vengo charlando mucho con Ari y con Beldic, que tiene que ver con la participación. O sea, ¿cuál va a ser la participación? Si la gente va a ir a votar o no va a ir a votar. Creo que ese es un dato importante a nivel nacional. Sí, yo creo que no va a ir a votar nadie este año, en general. Es entendible. Y además, cada 2 años hay elecciones nacionales y cada 2 años cae la participación. Y así viene, sí. cae. Imagínense que en 2023 votó menos gente que en 2021, que había pandemia todavía, había restricciones. Finalmente, como que Milei es el último resguardo de la democracia en Argentina, ¿Qué? lo cual habla de la circunstancia en la que estamos, ¿no? Pero bueno, sí, evidentemente la interna peronista es muy importante. Y yo, interna si estuviese en Santa Fe, votaría al Frente de Izquierda, con muchas críticas que le he hecho el otro jueves. Y ni siquiera sé qué opinan, nada, pero yo siempre voté y voy a votar al Frente de Izquierda. Bueno, ahí hemos dicho nuestra opinión muy importante sobre lo que está pasando en Santa Fe. Nos están escuchando. Así que nos vemos el martes que viene. Si aguanta. Si sigue el existiendo mundo. Argentina y el mundo. Nos vemos.